¿Qué es lo que pide el Señor de ti? Hay algunos versículos claves. Yo me voy a enfocar en el que dice el título del mensaje, Miqueas 6:8, pero Miqueas tiene una serie de mensajes que son importantes y los voy a ir mencionando uno por uno y después me voy a plantar en el que da, digamos, fondo a la meditación de hoy. El versículo en Miqueas capítulo 1, versículo 2, dice: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Esta es la palabra que yo le digo que hay, y de ahí se detallan una serie de denuncias. Tiene otro versículo que es muy famoso, casi no lo leemos nunca, solamente en Navidad, que está en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde él profetiza el nacimiento del Señor, del Mesías, justamente en Belén. Y dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al principio, a los días antiguos. Ciertamente, el mensaje parece muy enfocado al tiempo de la Navidad, pero como les decía, Miqueas había estado denunciando una serie de problemas que habían en la vida del pueblo de Israel, justamente en torno a todos estos aspectos que les definí al principio, y lo que trae es la promesa justamente del que será el Redentor, el Salvador y el Señor. Más que una reflexión acerca del tiempo de Navidad, es una palabra de esperanza para que el pueblo entienda que en medio de sus malas acciones y en medio de su desobediencia y en medio de todos estos problemas que él condena, hay una promesa, la promesa del Salvador, y que dice: nacerá en Belén. Y esa promesa, todos sabemos, fue cumplida porque nuestro Señor Jesucristo justamente nació en Belén. El versículo que nos ocupa hoy, lo voy a leer, aunque después voy a leer otro, dice así, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios? Tres aspectos que son el contenido del mensaje de hoy. ¿Qué es lo que Dios espera? Y el mismo Señor nos ha mostrado lo que es bueno y lo que espera, lo que Él está pidiendo de nosotros. Hacer justicia, porque Él está condenando la justicia, la injusticia social y las prácticas corruptas de los gobernantes. Amar misericordia, tener amor con los que están padeciendo algún tipo de sufrimiento, algún tipo Bueno, la palabra misericordia a mí me llama mucho la atención, porque las palabras se dividen etimológicamente, y misericordia tiene que ver con miseria y con ponernos de acuerdo. Entonces, misericordia es ponernos de acuerdo con los que están en miseria. Es decir, ponernos de acuerdo, sentir amor y sentir empatía y ser llamados a tomar acción para aquellos que están en una peor condición que nosotros. Y nosotros siempre vamos a encontrar, por mal que estemos, siempre vamos a encontrarnos con situaciones donde van a haber personas que están peor. Y también habrán personas que están mejor. Así que nosotros somos objeto de misericordia de los que están mejor que nosotros, pero somos dadores de misericordia para los que están peor que nosotros. Y el último pedido de Dios: humillarnos delante de Dios. Y no voy a desarrollarlo ahora, sino en el transcurso del resto del mensaje. Y el último versículo que quiero destacar en este paquete de Miqueas es Miqueas capítulo 7, y voy a leer los versículos 18 y 19. Y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en mostrar misericordia. Él volverá a tener compasión,
sepultará nuestras iniquidades y arrojará nuestros pecados al fondo del mar. ¿Sí? ¿Están conmigo? Esto es uno de los últimos versículos del libro de Miqueas, y lo que él está es alabando y bendiciendo el nombre de Dios y haciéndonos saber que nuestro Dios es tan bueno que él está dispuesto a olvidar la maldad, a olvidar el pecado del remanente. El remanente era el remanente de ese tiempo, pero en este momento el remanente somos justamente nosotros. Y dice que no va a retener para siempre su enojo. Quiere decir que la maldad y el mal comportamiento de sus hijos lo entristece y lo enoja. Y porque se deleita en mostrar misericordia, ya lo decía, ¿quién más misericordioso que Dios? Nadie está sobre él, así que todas las acciones de Dios tienen que ver con ponerse de acuerdo con aquellos que están en un momento difícil, en miseria. Y dice que volverá a tener compasión, que sepultará nuestras iniquidades y arrojará nuestros pecados en el fondo del mar. Decía entonces que si meditamos en estos cuatro aspectos, el primero era la denuncia, la profecía acerca del nacimiento del Salvador en Belén, lo que espera Él de nosotros y la capacidad que tiene Dios de justamente olvidar nuestras iniquidades, perdonar nuestros pecados, mostrar misericordia hacia nosotros, y dice que arrojará nuestras iniquidades y nuestros pecados en el fondo del mar. Así que en este libro de Miqueas encontramos muchas denuncias contra los gobernantes y contra los sacerdotes y contra los mismos profetas, pseudoprofetas que se levantaban en medio de Israel y que desviaban al pueblo. Y esto me llama a mí a la atención de tener mucho cuidado cuando nosotros emitimos algún juicio o alguna denuncia o alguna acción o lo que sea que nosotros estemos denunciando o que pretendamos erigirnos en líderes, tener cuidado de que no seamos vehículos usados por el maligno justamente para desviar a la sana doctrina, justamente al pueblo al cual somos llamados a liderar. Y en este libro de Miqueas hay algunos aspectos en los cuales la profecía o la denuncia de Miqueas está dirigida a que el pueblo se purifique de su idolatría. Y esto de la idolatría siempre nos lleva a nosotros a la escena más clara, por decirlo de alguna manera, más evidente. Bueno, idolatría es que pues erigían imágenes de dioses falsos y las adoraban. Pero en nuestros días, a veces nosotros convertimos algunas figuras que están alrededor de la vida de la iglesia, pero pueden convertirse en figuras de idolatría. Y preferimos darle más importancia a algunos aspectos de los procedimientos, de la manera como siempre hemos hecho las cosas. Y eso lo disfrazamos. Y miren que no estoy diciendo que eso sea malo. Las tradiciones son buenas si entendemos cuál es el propósito de la tradición. Pero si le damos un valor intrínseco a una tradición sin entender el por qué, eso puede convertirse en una acción de idolatría. Porque entonces estamos trayendo a nuestro corazón o endiosando por encima de la figura de Dios mismo, estamos endiosando diferentes aspectos de la vida de la iglesia. El honrar el nombre del Señor está por encima de estar pendiente de que si la alfombra se rompió o que si el baño se tapó. Pero si la alfombra se rompió y el baño se tapó, honramos a Dios cuando atendemos esas cosas. No sé si me explico. No se trata de desatender cosas que están evidentemente al frente de nosotros, pero no ponerlas por encima
del propósito principal, que es bendecir, glorificar y adorar el nombre de nuestro Dios. Y a través de nuestras acciones, a través de la preparación del café que nos tomamos, a través de las clases que se imparten en la escuela dominical, a través de obedecerle en las ordenanzas. Y fíjense que yo les dije hace un rato que nos íbamos a reunir para coordinar algunas cosas de la forma como vamos a celebrar las ordenanzas. No significa que le estamos dando más importancia a la forma que a la ordenanza en sí. Pero si nosotros le damos la importancia a obedecerle a Dios en lo que Dios quiere que le obedezcamos, es importante que prestemos atención en la forma. Porque lo hacemos porque le damos a Dios lo mejor. Porque no es que vamos a improvisar el día y a ver cómo salga, y no importa porque Dios conoce nuestro corazón. Justamente les traigo ese juicio. Dios conoce nuestro corazón y sabe si nosotros le estamos dando o no le estamos dando la importancia debida a cualquier acción. Voy a decirle cosas que personas me dicen y me comentan y me hablan acerca de cosas que realmente a mí me parecen no apropiadas, fuera de la doctrina, de la sana doctrina que Dios quiere que aprendamos. Pero entonces mi responsabilidad como líder, y es lo que Miqueas condena, no es, o más bien es, aportar para que ese tipo de situaciones se mejoren. No alimentar el fuego con más leña. Para que entonces el escándalo y las acciones o la interacción entre nosotros como hermanos y como miembros de la iglesia se eche a perder. Así que, dicho esto, es importante que entendamos que el propósito o el consejo de Miqueas o la condena de Miqueas era justamente para aquellos líderes que lejos de edificar al pueblo, abusaban del pueblo, cometían injusticias sociales y torturaban al pueblo con medidas que estaban lejos de lo que el Señor quería y pedía. Justamente la segunda cita que trae para ustedes es la cita de la profecía del nacimiento del rey de Israel en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y como les dije, este es un versículo que justamente lo orientamos y lo ambientamos casi siempre para el tiempo de la Navidad, porque está diciendo que Jesús nacería, que el Señor Jesús nacería en Belén. Pero realmente el énfasis de la profecía no está en la parte clase, la parte, no encuentro la palabra, la parte tierna del nacimiento de Jesús, sino justamente en el cumplimiento de la promesa de la venida de un restaurador, que era el que nos iba, el que nos levantaría de todo esto. Y por eso es que nosotros predicamos después, cuando estamos hablando en temas de evangelización, repetimos las palabras del Señor, porque no es importante el cumplimiento de la profecía, pero más importante es el mensaje. Y el mensaje que el Señor Jesús nos dejó, es uno que lo voy a resumir en un versículo que está en Romanos, cuando Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros entendemos que es en la figura del Señor Jesús donde está el cumplimiento de no solamente de la promesa del lugar donde nacería, sino de que nacería, de que vendría, como en efecto vino. Así que esta aplicación práctica nos advierte a cada uno de nosotros el mecanismo para cómo llegar a Dios y prevenir su ira, porque el juicio de Dios es inevitable. Y si nosotros no atendemos este llamado de Jesús, donde nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, es que Dios nos disciplina, no por odio,
Al contrario, Él nos ama. Él nos disciplina por desobediencia, por no atender el llamado y la invitación que Jesús nos hace. Fíjense que yo tuve hace años una crisis doctrinal importante, porque yo tenía entendido de que no hay pecado, por grande que sea, que Jesús, que el Señor, que Dios no es capaz de perdonar. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero la Biblia me llevó a una porción de la Escritura donde dice que hay un pecado, que es abominación inaceptable por parte de Dios. Que dice que es, díganme ustedes, ayúdenme, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchas veces las personas piensan que la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir, Dios perdóname, no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo como un ejemplo, decir alguna barbaridad o alguna frase irrespetuosa contra la Biblia, o una frase irrespetuosa contra Dios, o jurar por el nombre de Dios en vano, o maldecir el Evangelio, o maldecir al Espíritu Santo inclusive. Pero realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si nosotros no obedecemos este llamado de Jesús, estamos diciéndole a Dios, Dios, por todo lo grande que tú dices que eres, y con todo lo poderoso que tú dices que eres, y con todo lo amoroso y misericordioso que tú dices que eres, tu amor no es capaz de perdonar mi pecado, por eso no te acepto. Y cuando nosotros decimos eso, no es que Dios nos quiere castigar, es que nosotros no obedecemos el mandato de Dios, y al no obedecerlo, y al rechazarlo, y al no aceptarlo, lo que le estamos diciendo a Dios es, tú no eres capaz de perdonarme. Y no es porque el poder de Dios no sea capaz de perdonarnos, es porque nosotros no lo aceptamos. Yo recuerdo que alguna vez les dije que cuando Dios nos promete algo y Él nos lo quiere dar, y Él nos lo da como un regalo, la única razón por lo cual no recibimos la bendición prometida por Dios es que simple y sencillamente es que no le creemos y no la tomamos. Porque si nosotros le creemos a Dios y tomamos como buena su promesa, Dios nos la va a dar. Porque Él nos las ofrece. Y la única razón por la cual no venimos a la salvación eterna y no entendemos el don precioso que Dios nos da cuando nos dice yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, es simple y sencillamente que no lo creemos, y ahí es que viene la condenación. Porque hubo personas en la Biblia que cometieron pecados abominables. Y la realidad es que los que se arrepintieron y vinieron arrepentidos delante de Dios pidiendo perdón por sus pecados fueron perdonados. Los que no fueron perdonados fueron los que no fueron capaces de hacer eso. Simple y sencillamente no le creyeron a Dios. Y esa es lo que llamamos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es el pecado que Dios no perdona. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Que no lo aceptemos. Que si no lo aceptamos, Dios es un caballero, Él no nos va a torcer el brazo. Él no nos va a llevar con el brazo así como si estuviéramos esposados delante del trono de Él para que nos arrodillemos y nos postremos. Él nos está invitando a que lo hagamos. Entonces, dicho esto, el versículo que le da el contexto al título del mensaje de hoy es ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Porque, claro, ya se ha denunciado
la corrupción, ya se ha denunciado la injusticia social, ya se ha denunciado los sacrificios y la idolatría, ya se ha denunciado todos los aspectos negativos que Miqueas profiere contra los líderes del pueblo en ese momento. Pero cuando venimos delante de la palabra de Dios y leemos justamente lo que dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él? Él te ha declarado lo que es bueno. No tenemos que salir a descubrir el agua tibia. A veces nosotros mismos somos los que establecemos juicio sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero realmente nosotros podemos entender lo que es bueno y lo que es malo justamente porque es el Señor mismo quien lo declara. Yo me he encontrado, y a lo mejor a ustedes les ha pasado esto también, que hay personas que dicen que el bien y el mal son relativos. El bien y el mal son relativos. ¿Qué cosa es buena y qué cosa es mala? Te contestan con la palabra famosa de una canción cubana: depende. ¿Qué es bueno y qué es malo? Depende. ¿Depende de qué? De nuestro juicio. Si nosotros vamos a establecer lo que es bueno y lo que es malo conforme a nuestro propio criterio, resulta que vamos a encontrar 20 cosas que para unos son buenas y para otros son malas, o para unos son muy importantes y para otros no, que para unos son muy significativas y para otros no. Pero Dios es un Dios absoluto. El criterio de Dios de señalarnos lo que es bueno y lo que es malo no depende de nuestro criterio. Es un absoluto que está en la naturaleza de Dios y Él es quien nos muestra qué es bueno. Y no nos vamos entonces a meter en una lista de los 10 mandamientos de decir mentira, de no desear a la mujer de tu prójimo, de no matar, de honrar a tu padre y a tu madre. O sea, todas esas cosas son buenas, claro. Por eso es que el Señor, cuando le preguntaron sobre los mandamientos, Él dijo: hay un montón de mandamientos. Nosotros decimos los 10 mandamientos, pero si nosotros nos vamos a Deuteronomio, cuando vemos la ley de Dios, no sé cuántos, son creo que 400 y pico de mandamientos, no sé quién tiene la cifra exacta, pero hay estudiosos que se han puesto a decir qué cosa es buena y qué es malo. Y habían cosas que estaban destinadas y señaladas como cosas malas, que a veces a nosotros nos parecen como absurdas. Ah, bueno, pero Dios dice que podemos comer de todo, pero espérate. Sangre no, porque de la sangre viene la vida, y por eso es que yo no como morcilla, porque la morcilla es pecado. Bueno, la palabra lo condena, pero lo condena en función de una serie de leyes y de mandamientos que están señalados, que no son 10, no me acuerdo cuántos son. Les prometo que voy a averiguar exactamente cuántos son los mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento. Hay un montón. De hecho, la entrega de los diezmos era un mandamiento. Las costumbres sanitarias, lavarse las manos, eran mandamientos. Entonces el Señor Jesús hace un resumen y le preguntan: ¿cuáles son los mandamientos? Y entonces Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor más adelante lo edita y dice: y a tu prójimo como yo
te he amado. Y fíjense que pareciera que fueran distintos. Tu prójimo como a ti mismo significa que tenemos que tener amor propio para saber cómo debemos amar a nuestro prójimo. Pero amar a nuestro prójimo de la manera como Jesús nos amó, que es lo que dice Él, como yo os he amado, ¿cómo nos amó el Señor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué límite? Hasta la muerte. Y si nosotros estamos dispuestos a obedecer el mandamiento del Señor de amar a nuestro prójimo como Él nos amó, significa que nosotros deberíamos estar dispuestos a entregar nuestra vida por nuestro prójimo. Y a veces no queremos ni siquiera demorarnos 10 minutos más porque es que estoy apurado y no puedo esperar. ¿Me entienden? Lo que es bueno es un absoluto delante de Dios. Y yo pongo por encima de todos los mandamientos que aparecen detallados en el Antiguo Testamento, en la ley, en la Torá, este mandamiento resumido por el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, y a tu prójimo como yo te he amado. Dicho esto, entonces, los tres aspectos que Miqueas detalla aquí en este versículo 6-8 es: Él te ha declarado lo que es bueno. Y entonces se sigue diciendo, y lo que pide Él de ti. Y entonces aquí viene la respuesta dada por la misma palabra de Dios. Ya nos mostró lo que es bueno. Ok, ya sabemos lo que es bueno. Ya sabemos el gran mandamiento. Ahora, ¿qué pide Él de nosotros? ¿Cómo Él espera que nosotros reaccionemos a esto? Y Él mismo dice, hacer justicia. Es la primera, hacer justicia. Eso significa actuar con equidad. Las personas expertos en la administración de justicia sabrán a lo que me refiero, pero andar en equidad es impartir justicia de tal manera de que se guarde una rectitud en el impartimiento de la justicia y una rectitud en cuanto a las relaciones humanas. Esa es la justicia definida o dicha, quizás mal esbozada, desde el punto de vista de la administración de justicia. Pero cuando nos hablan de hacer justicia en este contexto, nos tenemos que referir a la justicia de Dios, no a la justicia de los hombres, es a la justicia de Dios. Y ahora yo les hago una pregunta, de esto ya hablé alguna vez. Nosotros aquí, creo que todos los que estamos aquí, somos creyentes que ya hemos tomado una decisión por el Señor. Los que estamos aquí, ¿ustedes se consideran justos o pecadores? Entonces, si tú te consideras pecadora, voy a referirme porque oí tu voz, si tú te consideras pecadora, significa que la justicia de Dios no ha actuado en ti, porque la justicia de Dios actúa en ti justificando tus pecados. Y entonces, en el momento que la justificación de Dios entra a tu vida, tú dejas de ser pecadora y te conviertes en una persona justa. Justa conforme a la justicia de Dios. Y no es justo porque sea nuestra naturaleza. Yo no soy justo porque yo soy Willy el sanguíneo, porque yo soy el mejor. Yo soy justo porque la sangre de Cristo me lavó y me justificó. Por eso yo no me considero un pecador. Yo me considero un pecador justificado. Y esa justificación quita de mí, como dice lo que leímos, borra mis rebeliones, borra mis pecados, y el Señor los recoge todos y los echa en el fondo del mar. No somos capaces de creer esto. Le hago la pregunta, ¿somos capaces de creer esto? Entonces no andemos viviendo nuestra vida por ahí con un caminar lastimero y doloroso. Yo pecador, yo soy malo, yo... Claro que pecamos, claro que hemos cometido pecados, claro que sí.
Pero si yo me considero a mí mismo en este momento de hoy, después que ya pasé por el proceso de justificación, me sigo considerando pecado, prácticamente estoy cometiendo la misma blasfemia de la cual hablamos. Le estoy diciendo a Dios, tu amor no es capaz de justificarme. Mi pecado es mayor que tú. Entonces tengamos cuidado. No significa que seamos conformes y nos definamos o no entendamos que en nuestra condición de pecadores justificados no estamos sometidos y exhibidos a tentaciones, a caídas, a pecados. Pero el pecado no se convierte en un estilo de vida y en una práctica de nuestra vida, sino justamente eso. Dice la palabra del Señor que cuántas veces se cae el justo y cuántas veces Dios lo levanta. Dice, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Y esto no significa que sean 7. La numerología en la Biblia es importante. 7 es el número perfecto. Las veces que te caigas, si tú has sido arrepentido y la sangre de Cristo te ha justificado, las veces que te caigas, el Señor te levantará. Eso es lo que significa estar justificado. Y no condenarnos como si cuando aceptamos al Señor, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Eso lo decimos, ¿verdad? Entonces cuando pecamos, el Señor tiene un liquid paper que cada vez que nosotros pecamos, lo tacha. Y después cuando le pedimos perdón, lo vuelve a escribir. O lo escribe en lápiz, para no tener que pensar, lo escribe en lápiz y cuando pecamos, o cuando cometemos algún pecado, para decirlo más apropiadamente, entonces tiene un borrador que lo borra. Ya no está. Y Dios te guarda que el Señor venga cuando tú, si no te arrepentiste a tiempo del pecadito que cometiste, porque te quedaste. Bueno, entonces, hacer justicia es vivir en justicia, en la justificación de Dios. Practicar la justicia significa vivir en equidad y sentirnos a nosotros mismos justificados por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y al limpiarnos de todo pecado, entonces lejos está de nosotros cometer injusticias. Lejos está de nosotros incumplir los mandamientos. Lejos está de nosotros y podemos entonces ahora sí referirnos a todos los mandamientos. Y Él, que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, sabe que nosotros estamos actuando en amor a Él. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo estamos amando? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y cuando el propósito de nosotros es ese, y nos equivocamos, la sangre de Cristo es suficiente para redimirnos, para lavarnos y para limpiarnos de todo pecado, no solamente de los pasados, de los presentes y de los futuros. Hacer justicia. La segunda cosa que Dios demanda, mostrar misericordia, mostrar compasión, mostrar amor a las personas que nos rodean, a todos los que son necesitados, a los que están peor que nosotros, lo dije hace un rato. Siempre vamos a encontrarnos con personas que están peor que nosotros. Y siempre Dios, por más limpio que estemos, y lo voy a decir así en bien panameño, por más limitados que estemos, inclusive por más padecimiento que tengamos en cuanto a nuestra condición personal, en cuanto a nuestra condición familiar, en cuanto a nuestra condición económica, en cuanto a todo lo que nos rodea, nuestra condición es buena para los que nos ven hacia arriba y es mala para los que nos ven hacia abajo. ¿Me explico? Hay personas que están peor que nosotros y consideran que nosotros estamos volando, estamos flotando. No importa cuál sea su condición, hay personas que piensan que usted está mejor. Pero también, no importa cuál sea nuestra condición, hay personas que piensan que nosotros estamos peor. Y entonces nuestra condición de hacer misericordia es mostrar compasión con los que están peor que nosotros, por decirlo de esa manera, y estar dispuesto a recibir compasión de los que están
mejor que nosotros. Y entonces este tema de misericordia es todo un enjambre de acciones. Y sentir compasión por los más necesitados significa que los que me consideran a mí necesitado van a tener compasión de mí también. ¿Me explico? Entonces, esta justicia de equidad también tiene que ver con la misericordia. La misericordia está disponible de Dios para nosotros y de todos los hombres entre ellos. Inclusive, habrá personas que estén, para poner diferentes aspectos, en nuestra vida, habrán personas que estén materialmente o económicamente mejor o peor que nosotros. Pero habrán personas que sentimentalmente o emocionalmente estén peor o mejor que nosotros. Y puede ser que una persona que está económicamente peor que nosotros está emocionalmente mejor que yo. En el pueblo de Dios habemos personas que tenemos aspectos mejores que otros y aspectos peores, y puede ser que esas personas coincidan. Puede ser que haya alguna persona que sea mejor que yo en algo, pero peor que yo en algo. Y no es peor desde el punto de vista discriminativo, sino de su condición, de su necesidad. Y nosotros, repito, tenemos que estar en la disponibilidad de dar misericordia y de recibir misericordia. Y el último de los aspectos, hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante de Él. No tengo de qué jactarme. Si hice lo bueno, hice lo que tenía que hacer. Así dice una porción del Evangelio. Si yo obedecí a Dios y cumplí con los mandamientos y con las ordenanzas, puede llamarme inclusive siervo inútil, porque solamente hiciste lo que te mandaron a hacer. Entonces nosotros tenemos que practicar la humildad y ser humildes delante de Él, delante de Dios, y también ser humildes delante de los hombres. Nosotros no podemos decirle, hay una pregunta que hacen en algunos, los que han estudiado métodos de evangelización. Hay una pregunta en uno de los métodos de evangelización, que no me acuerdo cuál es, que empieza diciendo que tú te encuentras con esta persona y tú le haces la primera pregunta. Si en este momento tú te presentaras delante de Dios y Dios te preguntara, ¿por qué yo te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Qué tú le contestarías? Porque hice cosas buenas, porque yo tocaba el piano en la iglesia. Acuérdate, y cantaba y a veces hasta lloraba. Porque en mi iglesia yo enseñaba, yo fui líder de la iglesia, estuve poniéndome a mí mismo, porque yo predicaba cuando los hermanos se atrevían a dejarme predicar. ¿Ve? ¿Cuál es la respuesta? Si nosotros damos unas respuestas como estas que yo le acabo de dar, nosotros le estamos diciendo a Dios, bueno, yo me la estoy echando. Yo soy lo máximo. ¿Quién en la iglesia de la Boca hizo más cosas que yo? ¿Quién? Dime tú, pues. Esa no es la manera, porque no estoy mostrando humildad delante de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es ser humildes delante de Él. Hacer lo que Él nos manda y caminar la milla extra, sin pretender esperar ninguna recompensa, ni aquí en la tierra, ni en el cielo por causa de mis acciones. Miren lo que estoy diciendo. Claro que vamos a recibir recompensas en el cielo, pero es por causa de nuestra condición, es por causa del amor de Dios. Y las coronas, ¿cómo es que le decía mi mamá a tu nieto Lili? Las piedritas que están en la corona. ¿Ven? Son piedritas, sí, son recompensas, son premios, pero primero que los premios, a causa de nuestras acciones, está nuestra actitud delante de Él, que tiene que ver con arrepentimiento, con amar a Dios sobre todas las cosas, con sentir, amar justicia, con hacer misericordia, con todas estas cosas, pero con un corazón humilde delante de Dios. Así que Él nos invita
a reflexionar, me refiero al profeta Miqueas, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Y nos recuerda que la verdadera adoración, la verdadera vida espiritual, la verdadera entrega se manifiesta con acciones concretas y con un corazón transformado delante de Dios, no en apariencia de devoción. Porque yo los puedo engañar a todos ustedes. Yo mismo me voy a poner. Yo pudiera engañarlos a todos ustedes, mostrarles quién no soy. Pero Dios no puede ser engañado. Y Él conoce nuestro corazón. Así que toda esta porción nos desafía, Miqueas nos desafía a ser agentes de justicia, predicando el Evangelio y comportándonos con justicia como personas justificadas, a tener misericordia por todos y recibir misericordia de todos. Y que cada acción que nosotros tomamos no tiene propósito de ensalzar nuestra propia persona o nuestra propia vida espiritual, sino una reflexión o un reflejo de lo que Dios ya hizo en nosotros, del amor con el cual Dios nos amó, y ser capaces de amarnos de esa manera. Así que Dios valora más que las acciones. Él valora nuestro corazón, la integridad de nuestro corazón, la conducta ética por encima de las acciones rituales. Y fíjense que no estoy diciendo que las acciones rituales sean malas, en el sentido de que si practicamos la cena del Señor de una manera o la practicamos de otra manera, no significa que estamos desobedeciendo a Dios, simple y sencillamente significa que la estamos practicando de diferente manera. Pero no podemos darle la importancia a las acciones rituales por encima del verdadero significado, que estamos en el partimiento del pan, en la ordenanza de la cena del Señor, por poner ese ejemplo. Así que el mensaje más relevante es este, que Dios espera de nosotros. Lo que Él nos ha mostrado, lo que es bueno y lo que Él espera de nosotros. Hacer justicia, con todo lo que implica lo que expliqué. Amar misericordia, por todo lo que implica lo que expliqué. Y ser humildes delante de Él. ¿Qué espera Dios de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de Él. Que Dios les bendiga, mis amados.